Washington Wizards vs Detroit Pistons, predicción de apuesta NBA, 13 de marzo de 2025. Bey, Brogdon y Coulibaly están fuera por Detroit. Y Bey está fuera por Detroit. Wizards en Pistons 7 de la noche ET, Washington, cayó a 13-51 después de su derrota en carretera 123-103 contra Detroit. Los Wizards dispararon un 40% con un 33% en triples. Marcus Smart, saliendo del banquillo, anotó 16 puntos con 2 rebotes. Jordan Poole consiguió 15 puntos con 5 rebotes. Washington permitió un 46% en tiros de campo a los Pistons con un 42% en triples. Kate Cunningham anotó 27 puntos con 10 asistencias. Malik Beasley contribuyó con 14 puntos y 4 rebotes desde el banquillo. Detroit mejoró a 37-29 en la victoria. Washington en sus últimos 6 en la carretera promedia 103.2 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de menos 9.5. Pistons en sus últimos 5 en casa está registrando 114.2 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de más 1.1. Wizards en sus últimos 5 juegos están disparando un 40% con un 32% en triples. Pistons en este periodo manteniendo a sus oponentes en un 43% en tiros de campo y 33.7% en triples. Wizards están 4-1 a la baja en sus últimos 5 en la carretera. Pistons están 4-2 a la baja en casa enfrentando equipos con un porcentaje de victorias de 250 o menos. Juega a Washington y Detroit bajo 235. Los Ángeles Lakers vs Milwaukee Bucks, predicción de apuesta NBA, 13 de marzo de 2025. James, Kleber y Hachimura están fuera por Los Ángeles. Doncic es dudoso y Hayes probable. Portis está fuera con Smith dudoso por Milwaukee. Livingston es dudoso con Lillard y Giannis probables. Lakers en Bucks 7:30 de la noche ET, Los Ángeles, cayó a 40-23 después de su derrota en carretera 111-108 contra Milwaukee. Los Lakers dispararon un 44% con un 48% en triples. Gabe Vincent anotó 24 puntos con 3 asistencias. Luka contribuyó con 22 puntos y 12 asistencias. Los Ángeles permitió un 41% en tiros de campo a los Nets con un 40% en triples. Milwaukee cayó a 37-28 después de su derrota en carretera 115-114 contra Indiana. Bucks dispararon un 51% con un 39% en triples. Brook López anotó 23 puntos con 7 rebotes. Giannis contribuyó con 19 puntos con 17 rebotes. Milwaukee permitió un 51% en tiros de campo a los Pacers con un 33% en triples. Milwaukee en sus últimos 5 en casa está promediando 116.7 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de más 6.8. Los Lakers en sus últimos 4 en la carretera están registrando 113 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de más 3.8. Los Ángeles en sus últimos 5 juegos permitiendo un 445 en tiros de campo con un 31% en triples. Bucks en este periodo permitiendo un 47.4% en tiros de campo con un 37% en triples. Milwaukee ha perdido y no ha cubierto 3 consecutivos. Juega Los Ángeles más 5.5. Orlando Magic vs New Orleans Pelicans, predicción de apuesta NBA, 13 de marzo de 2025. Orlando tiene un informe de lesiones limpio. Boston y Olynyk están fuera por Orlando con Missy en duda. Magic en Pelicans 8 de la noche ET, Orlando, cayó a 30-36 después de su derrota en carretera 97-84 contra Houston. Magic disparó un 33% con un 25% en triples. Paolo Banchero consiguió 25 puntos con 5 rebotes. Franz Wagner contribuyó con 15 puntos y 7 rebotes. Orlando permitió un 39% en tiros de campo a los Rockets con un 37% en triples. New Orleans mejoró a 18-48 con su victoria en casa 127-120 contra los Los Angeles Clippers. Pelicans dispararon un 55% con un 55% en triples. CJ McCollum anotó 23 puntos con 7 asistencias. Zion contribuyó con 22 puntos con un triple doble. New Orleans permitió un 50% en tiros de campo a los Clippers con un 33% en triples. Orlando, en sus últimos 3 en la carretera, está promediando 108.4 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de menos 1. New Orleans, en sus últimos 5 en casa, está produciendo 110.9 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de menos 5.4. Magic en sus últimos 5 juegos está disparando un 44% con un 33% en triples mientras permite un 47.3%.
Pelicans en este periodo acertaron un 47% con un 38% en triples. Orlando no ha cubierto 6 de 7. Los Pelicans han cubierto 5 de los últimos 7 en casa. Juega New Orleans +2. Brooklyn Nets vs Chicago Bulls. Predicción de apuesta NBA, 13 de marzo de 2025. Clowney está fuera por Brooklyn. Gidey está fuera por Chicago con Ball en duda. Nets en Bulls 8 de la noche ET. Brooklyn cayó a 22-43 después de su derrota en carretera 109-104 contra Cleveland. Los Nets dispararon un 46% con un 36% en triples. Cam Thomas anotó 27 puntos con 3 asistencias. Cameron Johnson contribuyó con 17 puntos y 5 asistencias. Brooklyn permitió un 44% en tiros de campo a los Cavs con un 24% en triples. Chicago mejoró a 27-38 con su victoria en casa 121-103 contra Indiana. Bulls acertaron un 50% con un 36% en triples. Josh Giddey anotó 29 puntos con 10 rebotes. Kobe White contribuyó con 29 puntos y 7 rebotes. Chicago mantuvo a Indiana en un 40% en tiros de campo con un 25% en triples. Chicago en sus últimos 5 juegos en casa está promediando y permitiendo 113 puntos por 100 posesiones. Brooklyn en sus últimos 6 en la carretera está permitiendo 116.4 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de -9.3. Nets en sus últimos 5 juegos está permitiendo un 46% en tiros de campo. Bulls en este periodo están disparando un 30.7% en triples. 2 lesiones importantes para Chicago aquí. Brooklyn está 19-2 en la cobertura como visitante no favorito. Juega Brooklyn +3. Sacramento Kings vs Golden State Warriors. Predicción de apuesta NBA, 13 de marzo de 2025. Sabonis y Larrabia son dudosos para Sacramento con Crowder probable. Podziemski está fuera por Golden State con Kuminga y Rowe probables. Kings en Warriors 7 de la noche ET. Sacramento cayó a 33-31 después de su derrota en casa 133-104 contra New York Knicks. Kings dispararon un 42% con un 29% en triples. Malik Monk anotó 21 puntos con 3 asistencias. Zach LaVine contribuyó con 17 puntos y 4 rebotes. Sacramento permitió un 54% en tiros de campo a los Knicks con un 55% en triples. Golden State está 37-28 con su victoria en casa 130-120 contra Portland. Warriors dispararon un 53% con un 51% en triples. Gary Payton, saliendo del banquillo, consiguió 26 puntos con 2 rebotes. Steph Curry contribuyó con 24 puntos y 3 asistencias. Golden State permitió un 48% en tiros de campo a los Trail Blazers con un 43% en triples. Sacramento en sus últimos 6 juegos en la carretera está promediando 118.3 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de +6.4. Golden State en sus últimos 4 juegos está registrando 121.7 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de +17.8. Kings en sus últimos 5 juegos están disparando un 48% con un 38% en triples. Warriors en este periodo están disparando un 46.8%. Kings han cubierto 6 de 7 juegos con la única no cobertura en un juego seguido contra un equipo de Knicks descansado. Golden State está 2-5 en la cobertura en casa cuando son favoritos por 6.5 a 12 puntos. Juega Sacramento +7.